Bienvenidos a otro podcast de Arcana Mundi. Hoy hablaremos sobre la Sierra de Guadarrama. Y para empezar, quiero proponer un ejercicio de imaginación. A ver. Hay que visualizar un atasco brutal. 130 autobuses así gigantescos, cerca de 8.000 coches y más de 40.000 personas apelotonadas. Madre mía, qué locura. Y fíjate, no estamos hablando del centro de Madrid en hora punta. Estamos a 1.800 metros de altitud, rodeados de nieve, en el puerto de Navacerrada, durante un fin de semana cualquiera, en los años 70. Es que es una imagen asombrosa y sin embargo es completamente real. O sea, ilustra a la perfección el peso histórico y social de este lugar. Totalmente. Porque existe una tendencia enorme a mirar este entorno como si fuera simplemente el gran patio de recreo de la capital. O, ya sabes, una montaña de proximidad para ir a pasar el domingo. Claro, el sitio dominguero por excelencia. Exacto. Pero la realidad es infinitamente más compleja. Estamos ante un ecosistema de alta montaña mediterránea de primerísimo nivel. Y para dimensionarlo, pues basta recordar que su núcleo protegido, el Parque Nacional, declarado en 2013, abarca casi 34.000 hectáreas de un valor ecológico extraordinario. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender por qué esta sierra ha sido capaz de atraer a 40.000 personas de golpe y por qué ha sido tan crucial históricamente, no podemos empezar por los autobuses. No, desde luego que no. Tenemos que ir a la base, a su esqueleto. ¿De qué está hecha exactamente esta enorme muralla de roca? Pues su base es pura geografía dominando el territorio. O sea, la sierra es una pieza fundamental del sistema central y funciona como, digamos, una inmensa divisoria natural. Un muro literal, vaya. Literal, es que es un muro que separa las dos submesetas de la península ibérica. Si trazamos sus líneas principales en un mapa, uniendo los cordales de los Montes Carpetanos, la Cuerda Larga y los Siete Picos, vemos que dibuja una forma de ancla inconfundible. Ah, fíjate, una forma de ancla. Sí, sí. Es una estructura colosal. Y en cuanto a los materiales, aunque hay cierta diversidad litológica, aquí los que mandan son el granito y el gneiss. Ya, a mí es que cuando leo sobre esta geología, me gusta imaginar la sierra como si albergara dos talleres de escultura completamente diferentes, ¿no? Trabajando pared con pared. Qué buena analogía. Sí, porque por un lado tenemos la pedriza, que técnicamente es un batolito granítico del Paleozoico, que, a ver, para quien no esté familiarizado con el término. Que suena a chino, claro. Exacto. Pues es básicamente una inmensa burbuja de magma que se enfrió de forma súper lenta bajo tierra antes de salir a la superficie durante una antigua colisión continental, la orogenia hercínica. Y claro, el resultado es un paisaje súper caótico, o sea, lleno de domos y riscos que parecen esculpidos a martillazos. Pero es que luego caminas un poco, cruzas al macizo de Peñalara y entras en el otro taller. Eso es. Ahí ves el trabajo milimétrico del hielo. Restos glaciares, morrenas, lagunas oscuras de cumbre. Es brutal. Me gusta mucho la idea de los dos talleres, la verdad, pero yo añadiría un matiz temporal importante. Y es que el taller del hielo es muchísimo más joven. Ah, claro, la diferencia de tiempo. Claro, fíjate que el granito de la pedriza llevaba ahí millones de años esperando a que llegaran los glaciares a darle ese toque final en las cumbres de Peñalara. Y claro, sobre esta roca milenaria actúa un clima implacable. Implacable es decir poco. Total. Los datos de la estación de Navacerrada marcan un clima mediterráneo de montaña muy extremo. Hablamos de medias que caen por debajo de los 0 grados en invierno y que apenas rozan los 17 en el mes más cálido. O sea que en pleno agosto ahí hace fresquito. Y tanto. Y un dato que suele sorprender un montón. Caen unos 1.223 milímetros de precipitación anual. 1.223. O sea, para ponerlo en perspectiva, eso es como coger las zonas más lluviosas del norte de Europa y vaciarlas de golpe sobre una montaña de clima mediterráneo. Exacto, es una barbaridad de agua. Y encima con 136 días de helada al año. Tela. Sí. Y a eso hay que sumarle el radiente térmico. La temperatura cae unos 0,62 grados por cada 100 metros que ascendemos. Por la expansión del aire, claro. Exactamente, simplemente porque el aire se expande y se enfría al subir. Lo fascinante de esto es cómo esa combinación, una roca durísima,
Desniveles brutales de más de 2.400 metros y este clima tan drástico, pues crea una escalera de ecosistemas perfecta. Una transición súper marcada. Eso es, en la base tenemos los encinares y quejigares, luego subimos hacia los inmensos pinares de pino silvestre y ya al final, en lo más alto, los frágiles humedales y los matorrales supraforestales que son los que soportan el hielo. Y es que es precisamente esa escalera, con sus valles profundos excavados por el hielo, la que explica por qué los humanos se asentaron donde lo hicieron. Claro, pura supervivencia. Es que si el hielo y el granito crearon valles inaccesibles en las alturas, pues tiene todo el sentido del mundo que las poblaciones se vieran forzadas a, digamos, abrazar los bordes más amables en los fondos de valle. ¿Lógico? Y así nacieron los 5 pueblos base: Cercedilla, Navacerrada, Rascafría, Manzanares el Real y Miraflores de la Sierra. Pero a ver, al leer sobre ellos a mí me surge una duda. Cuéntame. ¿Fueron realmente estos asentamientos los que domaron la sierra? ¿O fue la topografía exacta de cada valle en la que dictó implacablemente qué tipo de vida se iba a desarrollar allí? La topografía fue, sin la menor duda, el dictador absoluto en esta historia. O sea, la montaña moldea la cultura de quien vive a su sombra, no al bebés. No tenemos tanto poder como nos creemos. Para nada. Fíjate en Cercedilla. Su identidad entera es el tránsito. ¿Y por qué? Porque la geografía permitía allí un paso natural hacia la otra meseta. Claro, el paso de la montaña. Por eso los romanos trazaron allí su calzada y por eso siglos después floreció el camino real. O sea, su razón de ser histórica era que la gente pudiera moverse. Mientras que, fíjate, otros pueblos tenían funciones completamente distintas. Totalmente distintas. Manzanares el Real, por ejemplo, está en el límite exacto donde, digamos, termina la llanura del Piedemonte y se alza la pared de granito de la Pedriza. Es un muro, de repente. Exacto. Es una vocación de frontera pura, lo que lo convierte hoy en la capital de la escalada, por cierto. Y si miramos a Rascafría, en el Valle del Lozoya, el terreno allí se ensancha, es mucho más fértil y está más protegido. O sea que daba para cultivar. Claro, esa geografía amable permitió la agricultura y, en consecuencia, pues el asentamiento de grandes poderes como el monasterio del Paular. O sea, la roca dictó que Rascafría fuera un centro monástico y Cercedilla una estación de paso. Es que es alucinante comprobar que esa dinámica lleva siglos y siglos funcionando. La huella humana es tan antigua que, fíjate, Cercedilla ya aparece en la literatura del Siglo de Oro. ¿Ah, sí? Sí, Francisco de Quevedo la menciona en el Buscón. O sea, no estamos hablando de pueblos inventados hace 2 días para el turismo de fin de semana. Son comunidades que llevan cientos de años sobreviviendo a aislamientos, a inviernos crudos. Aislados por completo en invierno, claro. Y lo interesante es que desde estos pueblos, esa necesidad tan humana de adentrarse en la montaña tejió una red de caminos que hoy suben directos hacia zonas de un valor ecológico incalculable. Así es. De hecho, los caminos históricos ascienden y atraviesan el gran pulmón de Guadarrama, que son las masas de pino silvestre. Y fíjate que no solo han servido para pastores o para viajeros, sino que han sido un corredor fundamental para la ciencia. ¡Ostras! La ciencia, es verdad. Un detalle que muy poca gente conoce es que la estación biológica del Ventorrillo lleva abierta desde 1911. Espera. 1911. Sí. 100 y pico años. Eso significa que tenemos datos de este ecosistema desde hace más de un siglo. Exacto. Y esa es la clave de todo. O sea, tener una estación recopilando datos desde principios del siglo XX convierte a Guadarrama en una de las montañas con mejor monitorización a largo plazo de todo el mundo. ¡Qué pasada! Nos da una línea base fundamental para entender, por ejemplo, cómo era el clima antes de la aceleración industrial, o cómo han cambiado las poblaciones de flora y fauna a lo largo de estos 100 años. Es que ese contraste entre la ciencia milimétrica que se hace en el Ventorrillo y lo que podríamos llamar la mitología excursionista me parece brillante. Porque cuando la gente recorre estos caminos hoy, lo hace con una pasión casi legendaria. Totalmente. Hay una devoción por esas rutas. Sí, las rutas tienen como 2 caras. Por un lado, sientes el peso de la historia al caminar por la calzada romana de la Fuenfría o el clásico Camino Smith. Míticos los dos. Pero por otro lado, tienes el desafío físico alpino, súper duro, como puede ser intentar hacer cumbre en Peñalara o caminar los 19 kilómetros de la travesía de cuerda larga a más de 2.000 metros de altitud. Que no es moco de pavo, ¿eh? No, para nada. Y aquí es donde se pone realmente interesante nuestra relación con estos caminos. Hay un árbol, el famoso pino de la cadena, que creo que lo resume todo. Ah, la historia de Nicolás Urgoiti. Esa misma.
Es que es maravillosa. En 1924, este hombre salvó a un pino espectacular de ser talado. ¿Y cómo lo hizo? Pues no firmó una petición ni se fue a quejar a un ministerio. No, no. Fue mucho más directo. Simplemente rodeó el tronco con una gruesa cadena en memoria de su padre fallecido, bloqueando a los leñadores. O sea, es un gesto de una poesía brutal. Desde luego. Nos recuerda que, bueno, antes de que existieran los planes de gestión o las directivas europeas de ahora, la conservación ambiental nacía a menudo de este tipo de impulsos individuales y profundamente emocionales. Es un episodio precioso, fíjate, y marca el inicio de una sensibilidad conservacionista en la zona. Pero hay un peligro en ese romanticismo. ¿A qué te refieres? Pues que esa misma visión poética de la montaña, sumada a lo súper cerca que está Guadarrama de una ciudad de 3 millones de habitantes como Madrid, genera una falsa sensación de seguridad tremenda. Ah, claro. Como está ahí al lado, parece inofensiva. Exacto. La gente asume que por estar cerca de casa es un entorno hipercontrolado. Y la realidad es que la topografía de la sierra fuerza a las masas de aire a ascender rápidamente, y esto provoca cambios meteorológicos drásticos en, literalmente, cuestión de minutos. ¿Y te pilla por sorpresa? Si no llevas crampones, piolet y si no has consultado una predicción meteorológica específica de alta montaña. O sea, el romanticismo no frena la hipotermia. Qué gran frase. El romanticismo no frena la hipotermia. Una advertencia que desde luego nunca sobra. La montaña, pues no entiende de buenas intenciones. Para nada. Y de hecho, precisamente por esa naturaleza impredecible y a veces aterradora, las personas que habitaban estos valles hace siglos no solo cartografiaban el terreno físicamente, también usaban las leyendas para cartografiar el miedo. Miedo y respeto, ¿sí? Los mitos eran su forma de explicar lo inexplicable o de advertir sobre los peligros del paisaje a los demás. Es que el folclore es en el fondo una herramienta de supervivencia y de identidad puras. Pero claro, es crucial separar el hecho documentado de lo que es la tradición oral. Claro, separar el mito de la realidad. Eso es. La sierra está plagada de historias que moldean cómo leemos el entorno. Por ejemplo, la cueva del monje. Uy, esa es muy famosa. Sí. La leyenda narra que un hidalgo llamado Segura hizo un pacto demoníaco para obtener riquezas y que, atormentado por la culpa, se retiró a vivir a una cueva. Y dicen que en las noches frías su lamento resuena por los pinares Feralsaín. Qué mal rollo, por favor. Sí, es tradición oral pura, diseñada para darle, digamos, un aura mística al bosque. O fíjate, pensemos en la mujer muerta, en la vertiente segoviana. La silueta se ve clarísima. Sí, el mito dice que una madre se ofreció a Dios para detener una guerra entre sus hijos, y fue transformada en esa enorme montaña que divide las tierras, ¡Ostras! y que las nubes en la cumbre serían los besos de sus hijos. ¡Qué bonito! Es una historia belísima, la verdad, pero su función real es puramente topográfica. O sea, enseña a las generaciones a reconocer la silueta de los picos. A orientarse, básicamente. Esas historias son fascinantes, pero, a ver, reconozco que a veces creo que tenemos una propensión excesiva a romantizar lo escabroso. Ya, a darle la vuelta a todo. Especialmente cuando hablamos de bandoleros. El mejor ejemplo es el famosísimo Cancho de los Muertos, en La Pedriza. Todo el imaginario popular, todos los libros de rutas, asocian esa formación rocosa, que es espectacular, con refugios de bandidos sanguinarios y ejecuciones donde arrojaban a sus víctimas al vacío. Claro, el nombre ya impone un montón. Pero es puro cine, ¿verdad? Sí, esto plantea una pregunta importante sobre cómo la memoria colectiva manipula la geografía para que la historia suene mejor. Para que venda más, claro. ¿Literal? Porque cuando vas a los archivos y al inventario patrimonial oficial de verdad, pues descubres que los bandoleros reales, los históricos, jamás de los jamases se escondían en el Cancho de los Muertos. O sea, mentira total. Total. Su guarida real era un lugar llamado Abrigo Fuente de la Canaleja, que también era conocido como el Camposanto. Eso es increíble. O sea, es como una campaña de relaciones públicas medieval. Tal cual. La cueva real de los bandoleros no era lo suficientemente dramática a nivel visual, así que la memoria popular decidió hacer un copiar y pegar del mito y trasladarlo a la roca más imponente e intimidante que tenían cerca, el Cancho de los Muertos. Es que el marketing ya existía entonces, totalmente. La historia era real, pero decidieron cambiarla de código postal para que diera bastante más miedo. Exactamente. El mito se desplaza de su coordenada real para maximizar su potencia narrativa, como tú dices.
Y fíjate, esa relación tan antigua basada en el folclore, en el pastoreo y el miedo reverencial, sufrió una transformación radical, pero radical, a principios del siglo XX. Ahí cambió todo. Todo. Guadarrama dejó de ser un lugar que había que sobrevivir, para convertirse en el laboratorio pionero del deporte invernal en España. Y el culpable, de todos los sitios posibles, fue un noruego, Birger Sorensen. A mí es que me encanta esta historia. Es muy curiosa, sí. Era un empresario maderero que estaba afincado en Madrid y que a principios de siglo empezó a fabricar esquís en sus propios talleres familiares simplemente porque echaba de menos la nieve. O sea, por nostalgia pura. Exacto. Y él fue quien empezó a enseñar esta extraña práctica de deslizarse sobre tablas a los jóvenes vinculados a la institución libre de enseñanza. ¿Qué visión tuvo? Sí, sí. Y de esa curiosidad, pues nació el primer grupo organizado, el 20 Club, en 1903, y poco después el Club Alpino Español. Básicamente, transformaron una actividad de supervivencia nórdica en puro ocio madrileño. Pero a ver, esos inicios tan elitistas que estaban limitados a un puñado de personas con recursos, pues no prepararon a la sierra para lo que venía después. El aluvión. Claro, y aquí volvemos a la imagen con la que abríamos esta inversión. En los años 60 y 70, la popularización del coche utilitario generó un boom masivo. O sea, el puerto de Navacerrada se convirtió en un avispero de 40.000 personas. Lo que decíamos al principio, los 80.000 coches. Eso es, se construyeron infraestructuras a contrarreloj para soportar una demanda que era irreal. Fue una época que, generó una memoria sentimental muy fuerte en varias generaciones. Todos tenemos fotos de nuestros padres ahí, claro. Exacto, pero que también sembró la semilla del colapso logístico y ecológico que sufrimos hoy. Un colapso que además nos deja una realidad actual muy fragmentada, la verdad. Si tú hoy quieres esquiar, el panorama es complejo. Bastante. Por un lado, la estación de Valdesquí consigue mantener su dominio operativo, ¿no? Pero por otro, el puerto de Navacerrada vive en una especie de agonía burocrática constante, o sea, con el Tribunal Supremo confirmando el desmantelamiento de la vertiente segoviana para marzo de 2026. Una cuenta atrás literal. Tal cual. Y a todo esto hay que sumarle el drama logístico del transporte. La famosa línea de tren C9, que en teoría debería ser la alternativa sostenible al coche, pues lleva paralizada por larguísimas obras de renovación de Adif. Claro, es que no es fácil. Para nada, porque mantener infraestructuras ferroviarias de vía estrecha en unas condiciones de alta montaña, lidiando con el hielo, desprendimientos y materiales obsoletos, pues al final es un pozo sin fondo a nivel técnico y económico. Es un quebradero de cabeza. Y ese colapso logístico es solo el síntoma visible, ¿eh? El problema real está debajo, en el suelo que pisamos. Claro, el desgaste físico. Sí, la masificación histórica obligó a las autoridades a crear el Plan Rector de Uso y Gestión, el famoso PRUG. Ya no vale el libre albedrío por la sierra. Por eso hoy, por ejemplo, te encuentras con la barrera de Canto Cochino en La Pedriza, que restringe el paso a 270 coches diarios. Que yo supongo que no es un número elegido al azar. O sea, no es que no haya un trozo de asfalto para el coche 271. En absoluto. Se basa en cálculos súper estrictos de capacidad de carga. Esos 270 coches equivalen a un número muy específico de personas caminando por los senderos que parten de ese aparcamiento. Vale, entiendo. Si superas esa cifra, el volumen de pisadas de las botas compacta tanto la tierra que el suelo pierde su porosidad por completo. Se vuelve cemento, casi. Exacto. Entonces, cuando llueve, el agua ya no se filtra para alimentar las raíces o los acuíferos, sino que resbala por esa superficie compactada y genera una erosión masiva que arrasa con toda la microflora del suelo. ¡Qué barbaridad! Por eso también hay cupos de acceso súper estrictos en el macizo de Peñalara. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, la presión humana es solo una de las amenazas. Hay más cosas sumando. Sí, el verdadero desafío, respaldado por la ciencia de la que hablábamos antes, es sistémico. El cambio climático ya es muy visible. Los investigadores están detectando un estrés ecológico agudo en la Laguna Grande. Uf, la joya de la corona. Claro, a medida que sube la temperatura del agua, esta retiene muchísimo menos oxígeno, lo que está alterando drásticamente a las comunidades de macroinvertebrados. Los bichitos del agua. Sí, los insectos acuáticos que, ojo, son la base de toda la red trófica de la montaña. Si fallan ellos, falla todo lo demás. Todo en cadena. Eso es. Además, a través del CIEMAT se monitoriza constantemente la contaminación atmosférica, porque la sierra, al ser ese muro del que hablábamos, actúa como una pared que frena y absorbe las enormes masas de ozono contaminante que suben directamente desde el área metropolitana de Madrid.
O sea que se traga todo el humo, básicamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien decide, no sé, calzarse unas botas y subir este fin de semana? Pues es una buena reflexión. Yo creo que la conclusión es que la Sierra de Guadarrama exige una lectura mucho más madura. Ya no podemos permitirnos acercarnos a ella con la romantización del pasado como si fuera un decorado infinito que lo aguanta absolutamente todo. Desde luego que no. El gran reto hoy es entender por qué existen esas barreras de los aparcamientos y los cupos. Entender que equilibrar el disfrute del paisaje con una normativa que es estricta, pues es la única vía para evitar que el ecosistema entero colapse bajo nuestro propio peso. Esa es la clave, sin duda. O sea, el futuro de la sierra no se mide en kilómetros esquiables ni en fotos de Instagram. Totalmente. Su supervivencia depende de que respetemos esa capacidad de carga real de los valles de la que hablábamos. La grandeza de Guadarrama es ser un lugar donde se cruzan, fíjate, un batolito de granito, 100 años de datos climáticos, rutas milenarias y la literatura del siglo de oro. Es que es mucho peso, mucha historia junta. Muchísima. Todas esas capas ocurren simultáneamente allí. Si por un exceso de presión nuestra, o por pura ignorancia, destruimos la capa ecológica, las demás capas dejarán de tener sentido. El paisaje dejará de ser legible. Qué forma más bonita de decirlo. Una reflexión final muy poderosa para entender la extrema fragilidad de este gigante de granito. Ojalá la próxima vez que miremos hacia esas cumbres desde la distancia, desde el coche o desde casa, pues veamos toda esta complejidad y no solo un sitio para pasar el rato. Sugiere un tema en comentarios y no olvidéis suscribiros para más actualizaciones sobre este y otros temas.